Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Perfiles Criminales, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia, de Vicente Garrido. Estamos leyendo el capítulo número 11, El hijo de Sam, soy un gladiador contra las fuerzas de la oscuridad. Y el día de hoy vamos a leer David Berkowitz en la actualidad y consideraciones criminológicas, y con esto terminaremos este capítulo. A partir de ese instante, la vida de Berkowitz ha sufrido un cambio radical. Se acabaron las peleas, los problemas de disciplina, la soledad. La conversión al cristianismo de David Berkowitz ha trascendido de tal manera que incluso escribe libros de cuya venta no recibe dinero alguno. Tras abrazar el cristianismo, es evangélico, cristiano renacido. Ha iniciado un ministerio en la misma cárcel. Lo cambiaron de módulo y puede trabajar con los presos que tienen necesidades especiales, cuidando de sus problemas emocionales, consolándolos y leyendo la Biblia con ellos. Ahora es el hermano David, no el hijo de Sam, ya que el mismo Dios lo ha rebautizado como hijo de la esperanza. Incluso la madre de Stacy, Neisa Moskowitz, la mujer con la que tuvo el rabioso enfrentamiento en el juicio, lo perdonó públicamente y llegó a mantener una correspondencia regular con él, aunque posteriormente la relación volvió a romperse. En la cárcel su vida ya no tiene nada que ver con la anterior. Ahora se levanta y lee la Biblia, y luego pasa el día en la capilla, ejerciendo su ministerio, ayudando al sacerdote. Tiene permiso para predicar en la radio y escribe regularmente en su página web. Contesta las miles de cartas que recibe a diario de todas partes del mundo, preguntándole por su nueva vida cristiana. La conversión de Berkowitz incluye el reconocimiento de nuevo de su vida diabólica anterior. Recordemos que en sus entrevistas y cartas a Abrahamsen, había negado todo el asunto de la posesión demoníaca. David no niega ahora que estuviese en el pasado poseído de alguna manera por Satanás, explicando así sus crímenes desde un punto de vista religioso como obra del demonio. En una entrevista que se dio a Scott Ross, presentador de la CBN, afirmó que desde su nueva perspectiva, sin duda durante toda su juventud, fue presa de alucinaciones y delirios, que era la forma que había adoptado Satanás para ejercer su influencia maligna sobre él. Por su gran interés, reproducimos a continuación las partes más importantes de esa entrevista. Scott: le he visto en las noticias. David: sí. Scott: y he visto una sonrisa extraña en la cara y me pregunté por qué. Ahora está sentado aquí delante, estamos hablando y me dice: adoremos al Señor. David: sí, es verdad, déjeme contarle. Dios ha sido tan bueno conmigo, estaba viviendo en semejante oscuridad espiritual, en semejante confusión. Pero el Señor me alcanzó con sus manos piadosas, sus manos se extendieron hacia mí y me salvó la vida, y yo solo puedo darle las gracias. Scott: vayamos hacia atrás. Después de matar a 6 personas, hiriendo también a 7 más durante un año de furia en la ciudad de Nueva York, una de las mayores casas del hombre de la ciudad, terminó para usted el 15 de agosto de 1977. Hace casi 20 años, aquello ocurrió más o menos 11 días después de su 6º asesinato. David: sí. Sé perfectamente de qué me habla. Scott: estaba mirando aquellas imágenes. Rememoré, por favor. ¿Aún están ahí frescas o permanecen en un grisáceo y distante pasado? David: bien, las cicatrices del pasado siempre están ahí para atormentarme, pero le he dado mi vida a Jesucristo y Él me ha hecho saber que estoy completamente perdonado. Todos mis pecados han sido purificados. Scott: es algo difícil de aceptar para mucha gente. He hablado con muchos neoyorquinos sobre esto. Es increíble, pero 2/3 dicen que le perdonarían. La gente es muy compasiva, pero aún hay gente que le aborrece por culpa de sus odiosos crímenes. Hijo de Sam, hay mucha confusión sobre su nombre. ¿Quién era el hijo de Sam? ¿Quién era Sam y el hijo de Sam? David: bien, es una larga historia y me llevaría horas contarlo todo y desenmarañar el caso. Pero en aquel tiempo yo estaba bajo las órdenes de Satanás, y esa entidad, ese demonio, ese era su nombre. Fue lo más estúpido que hice en toda mi vida. Solo dejé que el diablo tomase el control. Y en 1975-1976, justo antes de que empezasen los crímenes, hice un pacto con el diablo. Scott: ¿oía voces en su cabeza? ¿Era así como el diablo le daba órdenes? David: tras algunos rituales de iniciación empecé a experimentar. Ahora, retrospectivamente, me doy cuenta de que eran algo así como alucinaciones. Y Satán vino a mí con su poder. Eran experiencias audiovisuales, algo así. Scott: echemos un vistazo sobre su familia. Usted fue adoptado y creció en una familia judía, un entorno relativamente agradable, ¿correcto?
David, bien, yo crecí en una familia de clase media muy amorosa. Mis padres me dieron mucho amor. Eran pobres, y yo, hijo único. Hicieron lo posible por criarme lo mejor que sabían. Me dieron mucho amor. Vivíamos en un pequeño apartamento del Bronx, en el centro, pero yo tenía muchos problemas emocionales y mentales. Scott, ¿ya en aquellos años? David, sí, incluso entonces la verdad es que mis padres no podían controlarme. Era como si yo me poseyera. Eso ocurrió desde niño. Enloquecía en el apartamento. Ahora, desde que he abrazado el cristianismo, muchos años más tarde he llegado a la conclusión de que era víctima de un poder demoníaco que tenía ese poder sobre mi vida. Scott, ¿y esas voces le decían que matara gente de una forma ritual? David, bien, como sabe era algo más complicado, como he dicho, había algo más que eso. Scott, ¿aún duele? David, sí, sí. Fue algo que se fue desarrollando poco a poco, años de ser seducido, de condicionamiento. Es una historia muy compleja. Scott, ¿quería que lo atraparan? David, quería ser liberado, quería ser liberado. Estaba viviendo sin esperanza. Había rendido mi alma al servicio del diablo. Scott, cuando al final le cogieron, fue de una forma un tanto singular, por culpa de una multa, ¿no es así? David, sí. Scott, ¿y cuando la policía lo cogió, sintió algún alivio? David, oh, sí. Me iban a matar de todas formas. Alguien me iba a matar. Alguien del grupo en donde estaba lo haría. Antes o después. Scott, ¿por qué? David, una de las cosas que aprendí sobre el diablo es que tú le sirves y él te usa. Y cuando ya te ha sacado todo, te desprecia, te echa a un lado, no significas nada para Satán. Scott, entonces, ¿no estaba solo en esto? ¿Había más gente implicada? David, sí, sí, es cierto. Scott, ¿nunca los arrestaron? David, algunos murieron poco después de mi arresto y otros fueron arrestados, o eso creo por otras cosas, por lo que pude oír, y algunos aún andan por ahí fuera, pero Dios lo controla todo, y Dios lo arreglará todo en su momento. Hay un Dios justiciero, al igual que hay un Dios de gracia y compasión, y Él revelará todo lo que está oscuro, y lo llevará hacia la luz algún día. Y por eso estoy diciendo que es un caso complejo. Sé que la victoria de Cristo sobre todo este asunto es segura. Scott, ¿usted se declaró culpable desde el principio? David, así es. Scott, ¿por qué? David, estaba muy presionado. Scott, ¿por quién? David, todo el caso criminal, el juicio, todo era un gran circo. Para mí fue un tiempo de tormento. Mi mente no estaba, mi cerebro estaba muerto, era emocionalmente como un vegetal. No sabía si venía o iba hacia algún sitio. Había dimitido de la existencia, quería terminar cuanto antes. Así que me declaré culpable. Scott, ¿y cuál fue la sentencia? David, cientos de años de cárcel, varias cadenas perpetuas consecutivas. Scott, sobre 300 años. David, exacto, todo el resto de mi vida. Scott, sin posibilidad de libertad emocional. David, correcto, correcto. Scott, cuando escuchó la sentencia, ¿qué fue lo que pensó? David, Scott, siendo sincero, me daba igual. Estaba en tal estado de ira y tan harto de todo, que simplemente me dio igual. Entré en la cárcel con la cabeza hecha un lío y lo acepté como mi destino. Scott, ¿tuvo pensamientos suicidas? David, sí, mi cabeza estaba llena de pensamientos suicidas. Traté de colgarme al principio. Me enviaron al psiquiátrico de la prisión. Pasé tiempo en las unidades de salud mental y todo eso, pero esos pensamientos suicidas y la depresión iban y venían a lo largo de los años. Scott, ahora tiene una cicatriz en el cuello. David, sí. Scott, ¿qué la produjo? ¿Los intentos de suicidio o fue algo diferente? David, no, en 1979 intentaron matarme. Scott, ¿le trataron de matar? David, efectivamente, me rajó el cuello, estuve en un tris de morir. ¿Sabe usted? El médico de la enfermería dijo que era un milagro que estuviese vivo, pues el arma no tocó ninguna arteria ni vena principal. Aún no conocía al señor en aquella época, pero él ya se había fijado en mí. Scott, ¿por qué trató de matarle? David, no tengo ni idea, quizá para hacerse famoso o quizá fue Satán, que trató de acabar conmigo porque tenía miedo de mí. Él sabía que yo le conocía bien. Scott, ¿escapó de la muerte una y otra vez? Un preso intentó matarle, pero otro le llevó a otros niveles. ¿Es así? David, sí. Scott, ¿cómo sucedió aquello? David, llevaba 10 años en la cárcel, entré con solo 24 años de edad, y lo único que tenía por delante era estar toda la vida entre las rejas. Entonces siempre estaba metido en problemas disciplinarios, era muy malo. Vivía lleno de ira y todo eso, y una noche estaba caminando por el patio y otro compañero se acercó a mí y se presentó y dijo, escucha, sé que eres David Berkowitz y quiero decirte algo, quiero que sepas que Jesucristo te ama.
y tiene un plan para ti y un propósito para tu existencia. Y yo dije, escucha, no me hables de eso. Sabes que hice un montón de cosas horribles, demoníacas, y no hay perdón para mí. Quizá haya un Dios por allá afuera, pero no creo que tenga ningún interés en mí. No, estás muy equivocado. David, Dios me ha enviado a esta prisión para que te diga que te ama y que puede perdonarte. Quiero ser tu amigo. Empezamos a hablar poco a poco, nos encontrábamos en el patio, caminábamos juntos y empezó a compartir a Dios conmigo. En un par de meses me lo dio a conocer. Consideraciones criminológicas. ¿Hasta qué punto es sincero el arrepentimiento de Berkowitz? Está claro que este asesino tiene todo el derecho del mundo en creer en lo que desee, si con ello alivia el paso monótono del tiempo del resto de su vida. Donde entra mi escepticismo es en la consideración de si realmente esta afiliación eclesiástica, esta misión espiritual es realmente una conversión, o meramente, como he señalado antes, una estrategia psicológica de supervivencia. Dicho en otras palabras, si tuviera la oportunidad de estar en libertad, ¿seguiría siendo creyente? ¿No habría dejado de serle útil a Dios? La cuestión es que Berkowitz no puede esperar salir en libertad condicional de ningún modo. Su sentencia fue inapelable y no incluía la posibilidad de volver a pisar las calles durante el resto del tiempo que viviera. Luego, el otrora hijo de Sam no puede esperar ganar ese privilegio con su conversión. Entonces, junto a la hipótesis de la conversión verdadera y la hipótesis de que más que conversión es una especie de fantasía que ha acogido para subsistir en la cárcel y hacer más llevadera la condena, tendríamos una tercera más malévola. Berkowitz se convierte, porque de esta manera obtiene un poder del que carecería por completo. Recordemos que lo que anhela el asesino en serie es el poder, la excitación que nutre sus venas, fantaseando, planificando, ejecutando y luego recordando los crímenes. Sea cual sea la motivación específica que lo impulse, el sadismo, el sexo, la venganza, la ira, el lucro o una combinación de estos. El control es el común denominador, formando parte indisoluble de cualesquiera de las motivaciones anteriores, o bien como motivo principal autónomo. En la cárcel Berkowitz tiene poder, va a visitarlo gente importante de su iglesia, tiene una gran capacidad de comunicación mediante su web, hay gente dispuesta a poner dinero para hacer realidad algunas de sus ideas pastorales. En la cárcel ocupa un lugar relevante porque es consejero terapéutico, pero lo más importante de todo es que Berkowitz es un hombre importante, un ícono, la prueba viviente de que Dios es omnipotente, que puede arrancar de las garras de Satanás a uno de sus hijos más preciados, al asesino en serie más importante en la historia de la ciudad de Nueva York. Esta postura escéptica se apoya en el hecho de que el sacerdote ya escribió muchos años atrás que era un maestro de la mentira y que los demonios que le hablaban era una historia inventada para conseguir que le declararan loco en los tribunales. Se lo dijo al psiquiatra que mejor le conoció, Abrahamsen, e incluso le citó con detalles las fuentes que había utilizado para remedar su imagen de trastornado. Pero no solo eso, en otra carta también le relató cómo había fingido ser creyente con pura conveniencia y comodidad en el módulo de la cárcel, donde se hallaba en aquellos años. De este modo ahora tenemos que hacer el esfuerzo de volver a aceptar los demonios, cosa que él mismo explícitamente rechazó, así como de volver a considerarlo un hombre convertido auténtico. Es cierto que ahora en su nueva explicación demoníaca habla más bien de demonios psicológicos, con lo que parece que en principio no se está refiriendo a seres reales que le poseyeron, sino más bien fue víctima de creencias profundamente reales que le llevaron a actuar como un asesino poseído por los demonios, pero el asunto no queda claro. Él vagamente habla de que había otros junto a él en aquellos meses de terror, pero tampoco explica bien si esas terceras personas estaban presentes solo en sus ritos satánicos o le acompañaron en alguno de sus ataques a jóvenes enamorados en las calles de Nueva York. Personalmente apostaría por la tercera hipótesis. Berkowitz es un tipo listo y se da cuenta de que ir con la historia de los demonios no le da para pasar el resto de su vida entre rejas. Charles Manson, el asesino de Sharon Tate, quizá el más famoso asesino en serie vivo, recibe cartas de admiradores todavía, pero no puede aspirar a más. En la cárcel está eliminado de modo férreo. Cada 10 años alguien le hace una entrevista y eso es todo. Berkowitz ahora es un líder espiritual y de opinión sobre asuntos religiosos, el primer asesino en serie de la historia convertido en sacerdote. Yo calificaría este comportamiento como extraordinariamente inteligente. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Perfiles Criminales, de Vicente Garrido, un acercamiento a los asesinos en serie más famosos de la historia. Y con esto terminamos el capítulo número 11,
Los espero en el próximo video. Vamos a dar inicio al capítulo número 12 que se llama BTK, el hombre que quería ser un asesino en serie. Encontraba a mis víctimas al modo tradicional, me metía en el coche y empezaba a conducir. Muchas gracias por escuchar.